Hola, ahora vamos a ver de manera más profunda cómo llenar el ADN, que es el análisis de necesidades financieras de nuestros clientes. Entonces, primero les voy a explicar por qué cada una de las preguntas. Primero ponemos el nombre del prospecto. Después, cómo les gusta que les digan. Eso hace que haya una relación más estrecha con el cliente cuando ustedes lo llaman por la manera en la que está acostumbrado que le llamen sus amigos. Entonces, por eso preguntamos ahí cómo les gusta que les digan. Están referidos por, ¿no? Eso también les va a servir a ustedes para recordar a ese prospecto de parte de quién están referidos. La fecha, el correo electrónico y el celular que van a tener después de contacto. Esto lo ponemos al inicio porque pasa mucho que se les olvida. Y lo ideal es que vayan siguiendo esta guía paso a paso. Nosotros aquí obviamente lo que le vamos a hacer es una introducción de lo que hacemos, ¿no? Nosotros platicamos de que damos una asesoría en 4 rubros, que es la parte de la protección, que tiene que ver con todo aquello que debemos proteger antes de acumular más. ¿Por qué? Porque todos conocemos algún caso de alguna persona que acumuló muy bien, hizo toda su vida, llegó a vivir con lujos y de pronto absolutamente todo lo que tenía se le empezó a desplomar justamente por aquellas cosas externas que no están en nuestro control y que pueden hacer que baje nuestro nivel de vida. ¿Qué puede ser? Un accidente, un fallecimiento prematuro, el tener alguna enfermedad o uno de los riesgos que vemos más latentes, que es vivir muchos años. Entonces, cualquiera de estos riesgos debemos de estar protegidos ante ellos para que el nivel de vida no baje. Entonces, les decimos que nuestra asesoría va en torno a esto y que para realmente hacer una evaluación correcta de su caso y poder hacer algo específico para ellos, vamos a hacerles algunas preguntas. Entre más nos confíen y nos respondan, va a ser mejor la solución que podamos hacer para ellos. Empezamos con esta parte de si han escuchado hablar de planes de previsión a futuro, ¿no? Si ya han tenido alguna cita con algún otro asesor, si ya cuentan con algún plan, y entonces ahí los dejamos hablar porque justamente en esta parte nos va a dar muchísima información de qué opinan de estos planes, si ya tienen contacto o no con ellos, si ya tuvieron un contacto con un asesor y les gustó la asesoría, qué les gustó, qué no les gustó. Por eso les decía que es importantísimo que de cada pregunta salga una pregunta nueva. Si tú le vas a preguntar, ok, ¿ya has tenido algún contacto? Sí, pues no te vas a seguir a la siguiente pregunta, platícame de ese contacto. Pues mira, la verdad es que me buscaron y sí me latió el plan, pero al final no lo contraté. ¿Por qué no lo contrataste? Aquí salen cosas muy jugosas. Aquí les van a decir por qué no contrataron, qué no les gustó, qué sí los jaló si es que sí contrataron. Entonces les da mucha tela de dónde cortar para continuar con la entrevista, incluso para después utilizar esa información a favor de ustedes para que el cliente sí cierre. Después ya vamos a pasar a datos más de cotización, que tratemos de hacerlo lo más rápido posible para que no sea tedioso, ¿no? Tener obviamente la fecha de nacimiento, la edad, la ocupación, en qué empresa trabaja, si hace deportes de riesgo, porque entonces tendríamos que hacer un cuestionario especializado de ese deporte. Si anda en moto, ¿no? Si está casado, si está soltero, si fuma, si no fuma, cuál es su estado de salud actual. Traten de sacar un poquito más información de esto. Todos estos datos nos van a ayudar a nosotros ir perfilando y poder hacer una cotización para la siguiente cita. Aquí vamos a poner si tiene pareja o si está casado, cuál es el nombre de su esposa, cuál es la fecha de nacimiento, si es fumadora o no, justamente para después también decirle que puede hacer una protección cruzada, ¿no? Donde los dos estén asegurados y se dejen a cada uno como beneficiarios. Viene esta parte que es muy importante, la de dependientes económicos. Aquí estamos poniendo el nombre de los dependientes porque lo ideal es que también empiecen a llamarles por su nombre, ¿no? Si dice que tiene 3 hijos, bueno, pues imagínate, ¿no? Para Natalia, ¿qué te haría sentir tranquilo si llegaras a faltar? Entonces, lo ideal es tener ya el nombre aquí, cuál es la edad actual de este dependiente económico y cuál es el parentesco. ¿Por qué? Porque no solo los hijos son dependientes económicos, ¿no? Muchas veces incluso los papás, la esposa,
la tía, ¿no? Entonces aquí vamos a poner todos los dependientes económicos y también vamos a preguntarle en qué porcentaje es su dependiente, ¿no? Puede que sus hijos sean sus dependientes al 50 o al 70%, porque también la mamá pone una parte de la colegiatura, por ejemplo, o su esposa es su dependiente al 50% porque sí trabaja, pero él mantiene la mayoría de los gastos de la esposa, ¿no? Los papás, pues sí es mi dependiente al 30% porque me reparto con mis hermanos. Entonces, bueno, para entender un poquito cuál sería la carga, ¿no? en costos de lo que él tendría que dejar en caso que les llegara a faltar a toda esa gente que depende económicamente de él. Y vamos a la parte que tiene que ver con las prestaciones que tienen en su trabajo, ¿no? Esto vamos a poner si tienen gastos médicos o tienen seguro de vida, si tienen plan de ahorro. ¿Por qué preguntamos esto? Número uno, hablando de la suma asegurada en vida, es mucho para que ellos tengan conciencia de que generalmente les ponen muy poca suma asegurada, pero sobre todo no tienen idea que tenían un plan no tienen idea de la suma asegurada que tenían en su plan. Los hacemos buscar su póliza de gastos médicos si es que la tienen colectiva en una empresa, y ya que nos digan que sí lo tienen, hay que hacerles ver que las pólizas que tienen de prestación, como su nombre lo dice, son prestadas. Entonces tienen que tener conciencia que no son de ellos y que los va a cubrir solamente mientras estén en este trabajo, pero que tengan la conciencia que pueden perderla en cualquier momento y que no se van a llevar la cobertura de manera individual como ellos lo quisieran, sino tal cual con la cobertura que tenían en el trabajo. Y bueno, aquí vamos a ver si tiene alguna prestación hablando de ahorro, para saber también en qué épocas del año tendrían más cantidad de dinero junta, ¿no? Digamos, pues yo tengo una caja de ahorro que la cobro en agosto y en enero. Entonces ya saben, ustedes lo anotan y saben que en agosto y en enero tienen un monto ahorrado de dinero disponible. Y también les preguntamos que cómo ahorran. Es muy importante esta pregunta. ¿Qué nos va a decir ahí? Número uno, si tienen hábitos o no de ahorro, ¿no? Y le vamos a preguntar en qué instrumentos, si nos sirve para ver qué tanto conocimiento financiero pudieran tener, ¿no? También si nos contestan que todo lo tienen en fondos de inversión, podemos ahí decirles que es importantísimo que tengan una base garantizada, que eso es lo que vemos que carecen dentro de sus instrumentos de ahorro, ¿no? O aquí ya les van a decir, no, pues sí, yo la verdad es que ahorro en el banco, y entonces es un tema que podemos después utilizar cuando hablemos del tema de la inflación. Entonces hay que saber en qué instrumentos, en qué moneda y para qué objetivo lo tienen. Y obviamente ahí les vamos a contar que lo más importante para hacer un ahorro es etiquetarlo, ¿no? Entonces lo que pasa mucho es que la gente que se ahorra tiene su lana en el banco, pero ahorró un mes sí, un mes no, luego otra vez lo vuelve a hacer y al final se lo gasta al final del año, ¿no? Entonces lo más importante de hacer un ahorro patrimonial, que es lo que harían con nosotros, es poder hacer un ahorro a largo plazo de manera sistemática. Entonces vamos a conocer qué tantos hábitos tienen de este tipo de ahorro o platicarles las virtudes de tener un ahorro sistemático a mediano y largo plazo con una meta específica. Entonces aquí en esta parte les recordamos, ¿no?, que esto es la manera en la que nosotros prestamos una asesoría. Aquí lo que nosotros hacemos es ir dibujando un circulito que va subiendo en esta pendiente, ¿no?, donde cada vez vas saldando necesidades básicas, secundarias, de lujos. Entonces si ya llegas a esta parte no quieres que absolutamente nada vuelva a bajarte, y lo que nos baja pues es lo que habíamos platicado con ellos, todos estos riesgos de los que tenemos que estar protegidos para que nuestro nivel de vida solo vaya hacia arriba y no vuelva a bajar. Entonces platicamos de todo esto que has escuchado, qué más te ha llamado la atención. Es súper importante que el cliente sea el que hable. Bueno, y aquí ahondamos de manera un poquito rápida el tema de retiro, ¿no? O sea, si ya tienen alguna estrategia de retiro. Y entonces generalmente se van a encontrar con que no, o te dicen que tienen la Afore, y entonces también obviamente tenemos que preguntar en qué ley están, si están en la ley 97, ¿no?, si fueron dados de alta en el Seguro Social en este periodo, o están en la ley 73, ¿no?, si fueron después del 97 o antes del 97.
Si están dados de alta en la ley 73, podríamos hacer una estrategia en modalidad 40, que es poder dar un ahorro voluntario al Seguro Social, donde van a topar su pensión en los últimos 5 años. Es importantísimo que ellos formen su estrategia de retiro. Entonces ahí van a salir también pláticas como, pues tengo un inmueble, lo rento, tengo una empresa, ¿no? Entonces me voy a recibir una herencia. Entonces absolutamente todo lo que esté conformando esta estrategia con la que están planeando retirarse. Y entonces nosotros ver de qué manera podemos complementar esta estrategia de retiro. Les hacemos ver que la parte del retiro es importantísima verla hoy, porque creemos que es algo para lo que falta muchísimo tiempo, pero es importantísimo que bajemos esta meta a un objetivo y entonces que tengamos claro cuánto necesitarían en su etapa de retiro, ¿no? Entonces es aquí donde hacemos esta cuentita de cuál es la cantidad que crees que necesitarías mensualmente a valor actual para tu retiro. Y entonces generalmente nos salen cantidades muy grandes, ¿no? Y entonces lo que hacemos es enseñarles cómo nosotros dividimos el retiro, ¿no? En las partes básicas, en su fondo de salud y en el nivel de vida que ellos están buscando. Y bueno, el punto es que el cliente te va a estar dando la pauta de sobre qué temas profundizar. Entonces aquí le vamos a preguntar directamente de todo esto que hemos hablado, qué te llama más la atención, qué es lo que te llega a preocupar más, porque necesitamos que sea él el que nos lo diga. Justamente lo dejamos hablar y dejamos que él nos saque sus miedos y sus emociones acerca de lo que para él sería importante, ¿no? Y entonces lo escribimos y priorizamos, ¿no? De esto que hablamos, cuál sería la prioridad que le darías a cada una de tus metas. Aquí sí depende con cada cliente. O sea, hay algunos clientes que se van a prestar para hacer este análisis de ingresos, donde vamos a poner lo que gana, ¿no? Si son de varias fuentes o solamente de una, y lo que gasta, para poder tener cuál es el remanente, ¿no? En lo que versus lo que gana y lo que gasta. Generalmente nos damos cuenta que tienen un buen excedente, pero nos dicen que al final del mes no les sobra nada, pero entonces nos damos cuenta que todos esos son gastos que no tienen ni siquiera identificados y que entonces si no los tienes ni siquiera identificados, entonces sí podrías ahorrarlos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son sus excedentes. Entonces les digo que hay gente que se va a abrir a hablar mucho de esta parte financiera y hay gente con la que vamos a ahondar mucho más en las metas que les emociona y para hacer un presupuesto. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte porque puede que la gente tenga algunas metas que ustedes van a tener que analizar con ellos en ese momento. Si un cliente les dice, yo quiero tener una casa, ok, platícame cómo quieres esa casa, de cuánta lana, ¿no? Pues yo creo que es una casa de 5 millones. ¿En cuánto tiempo quieres tener esta casa de 5 millones? Entonces puede que les contesten que en 2 o 3 años. Entonces es importantísimo que ustedes ahí le digan que entonces si la quiere tener en 2 años tendría que ahorrar 2,5 millones cada año. Y pues obviamente generalmente les dicen que no lo pueden hacer. Entonces justamente estamos aquí contigo para establecer esas metas realizables. Entonces la meta del departamento me parece increíble y si eso te emociona es lo que vamos a hacer, pero vamos a jugar. Siempre tenemos 2 factores para jugar y es el monto y el horizonte de ahorro. Entonces si en este caso no tenemos el monto, o sea no podemos hacer el ahorro de 2,5 millones al año, entonces juguemos con el plazo. Entonces le ayudamos ahí al cliente a hacer una estrategia que sea realizable para él, para que realmente logre el objetivo que quiere tener en determinado tiempo según sus posibilidades. Entonces ya que contamos con esas metas que más le emocionan o le preocupan, entonces hacemos ese presupuesto del que les hablaba y determinamos la moneda. Aquí platicamos que lo podemos hacer en UDIs, en dólares o en pesos. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo más importante es que entiendan que solo tenemos 2 enemigos muy fuertes en el ahorro a largo plazo. Uno es la inflación, ¿no? El tener un ahorro a largo plazo en pesos puede ser justamente lo más peligroso porque no nos va a servir para lo mismo que nos servía antes. Entonces es muy importante este factor de la inflación, tenerlo presente al momento de elaborar una meta. Y el otro enemigo del ahorro a largo plazo somos nosotros mismos.
Entonces, si el cliente tiene esto claro, entonces ya no va a haber como una objeción el que sean planes de los que no pueden sacar antes de tiempo. Justamente les vamos a decir que lo más importante para lograr esta meta que a él le emociona tanto y le gustaría obtener, pues tiene que tener instrumentos que no le permitan tener el dinero a la vista ni disponible. Eso lo que va a lograr es hacer un ahorro sistemático que sí reúna la cantidad del sueño que él tenía prospectado. Entonces hablamos de la UDI, que es un indicador que nació en 1994 y la manera en la que va subiendo es conforme sube la inflación, es la manera que tenemos más segura de saber que nuestro dinero no va a perder el valor adquisitivo en el tiempo, y más o menos lo que sube es un promedio de 4.5 anual. Y en el caso del dólar, pues decirles, bueno, ya todos tenemos mucho conocimiento de esta moneda, es una moneda fuerte, es una buena moneda para hacer un ahorro, pero es súper importante que tengamos claro que tienes que tener suficiente holgura en el ahorro como para poder meterte en esta moneda y soportar estos cambios constantes que tiene de un año a otro el dólar. Y la parte del peso, pues bueno, al final el único pro que tendría ser un ahorro en pesos es que la cantidad se mantendría fija, lo cual, si entienden el proceso de la inflación, quiere decir que si siempre voy a ahorrar 10,000 pesos mensuales, quiere decir que cada año estoy ahorrando menos, porque esos 10,000 pesos cada vez tienen un valor menor en el tiempo. Entonces, el único pro que tendría es que la prima se mantendría fija, pero también al tener un ahorro a largo plazo y dices, bueno, yo quiero tener 5 millones de pesos en 20 años, pues ya necesitaríamos 10 para comprarnos lo mismo que nos compramos hoy. Entonces, bueno, ya que logren quitar todas las dudas que pueda tener el cliente acerca de la moneda, anotan en qué moneda le gustaría hacer su estrategia o si le gustaría diversificarla. Y bueno, aquí les ponemos esta parte de referencias personales para que en esta misma cita pidan referidos a sus clientes. Si te gustó este ejercicio que hicimos juntos, ¿no?, que te hizo pensar en cosas que no habías pensado antes, pues regálale una asesoría así a las personas que más quieres. Y entonces, bueno, les pedimos ahí esta parte de los referidos. Y bueno, habrá algunos que sí nos pidan la parte del aviso de privacidad. Les decimos siempre que todo lo que llenamos el día de hoy es confidencial y que con todo esto nos va a servir para elaborar una propuesta. Lo que yo les sugiero es que al final hagan un recuento de todo lo que hablaron. Y al final la práctica hace al maestro. Lo que va a hacer que seas realmente fluido haciendo este ADN es que lo practiques y lo hagas muchas veces. Entonces tú tranquilo, lo ideal es que estés desempeñando esto la mayor cantidad de veces y siempre vas a estar notando una mayor fluidez. Es muy, muy importante, de verdad, que no lo hagan como una encuesta. No tenemos que aburrir al cliente. Tiene que ser un ejercicio muy interesante para él. Él tiene que pensar en cosas que no había pensado antes de reunirse contigo. Entonces, tengan esa convicción de que esta junta va a ser súper, súper interesante para esa persona que tienen enfrente. Tienen que preguntar y hacerlo de la manera más natural posible, platicar, jugar con esta parte del lenguaje corporal, hacer algún chiste, ¿no?, continuar, regresar a los temas importantes, sacar la parte de vender con historias. Es muy importante que saquen experiencias y le pregunten a este prospecto acerca de todos estos temas, que no sea teórico, que sea platicado, ¿ok? Entonces, vamos a practicarlo, es lo más importante, y les aseguro que el cierre está en una buena detección de necesidades.